incorporación de un eminente científico al claustro de profesores. En el día de hoy celebramos la incorporación de un eminente científico al claustro de profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el doctor Jorge Vanossi. Lo acompaña en el estrado el señor decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, profesor doctor Marcos Córdoba, el señor vicedecano, profesor Alejandro Laje, y el profesor titular de Derecho Constitucional, Félix Lonigro. Nos honran con su presencia los señores profesores, miembros del Consejo Asesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Abierta Interamericana, doctor Carlos María Clopet, doctor Marcelo Arsalis, doctor Roberto Paradís y doctor Carlos Agostinelli. Agradecemos particularmente la presencia de los profesores de nuestro claustro docente y la asistencia de los alumnos de la facultad. A continuación, hace uso de la palabra el doctor Félix Lonigro. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, yo voy a ser breve. Ustedes vienen a escuchar al doctor Vanossi, naturalmente, pero yo en realidad quiero, a título personal, pero fundamentalmente como titular de Derecho Constitucional en esta Casa de Estudios, manifestar mi beneplácito, el placer de poder estar aquí presentando al doctor Vanossi, a quien aprecio profundamente, tengo un gran respeto profesional. Yo me animo a decir que he aprendido fundamentalmente Derecho Constitucional con sus obras y es mi referente realmente en la materia, uno de los principales, yo diría si no el principal referente, y por eso el orgullo de poder presentarlo y leer su disposición, para la cual la universidad lo va a designar profesor honorario. Así que también agradezco al doctor Marcos Córdoba, al decano, al doctor Alejandro Laje, el vicedecano, a la secretaria académica, la doctora Micheli, que por mi intermedio se haya convocado al doctor Vanossi y que todos ustedes tengan la posibilidad de escucharlo. Yo simplemente quiero, y de modo muy breve, dejar como una suerte de camino allanado para la introducción al tema. El doctor Vanossi, cuando me preguntó qué tema lo convocaba o de qué tema podía hablar o se podía desarrollar aquí de manera tal de que esto sea algo útil y no una cuestión muy formal. Yo dije, esta es la gran oportunidad para que el doctor Vanossi pueda hablar de cuestiones complejas del derecho constitucional. Por ejemplo, dije, bueno, se le puede pedir que hable del intrincado mundo de las nulidades constitucionales, o por ejemplo que se explaye sobre las bondades o no de la reforma del 94, o del estatus de la ciudad de Buenos Aires después de la reforma del 94, que no es fácil de abordar, y tantas otras cuestiones, control de convencionalidad, tratados internacionales, pero a la luz de lo que vivimos los argentinos a nivel institucional y político en los últimos años, yo creo que nos hemos pasado o hemos perdido mucho tiempo discutiendo algunas cuestiones supuestamente complejas y hemos perdido de vista algunos conceptos fundamentales, o hemos olvidado o los hemos dado por supuesto. Me refiero a algunos conceptos que hacen a la base de la organización política argentina. Hablo de la democracia, de la república, del Estado de Derecho, de la justicia, del poder político, del modo de ejercerlo, de la Constitución. Creo que en esto todos tenemos alguna responsabilidad, gobernantes y gobernados, y no es que estas palabras hayan desaparecido del léxico de los gobernantes, porque de hecho cuando se toman medidas justamente se invoca en forma permanente la democracia, la Constitución, la República, y luego cuando se pasan muchas de esas medidas, me refiero a normas, leyes, decisiones, decretos, por un tamiz de control constitucional, uno advierte que justamente ahí fallan, esas normas van precisamente en contra de la Constitución, del sistema democrático, del sistema republicano. Por lo tanto, me parece que vivimos una profunda crisis cívico-cultural o de desculturización cívica, y entonces, en lugar de abordar temas complejos, creo que tenemos que volver a las fuentes, barajar y dar de vuelta, retomar estos conceptos fundamentales, analizarlos
reconstituirlos y evitar que justamente en nombre de la democracia se tomen medidas que a veces son groseramente inconstitucionales. En ese sentido, cuando justamente decidí o me pareció, propuse el tema para que el doctor Vanossi exponga, uno de los temas importantes era el de la justicia, a la luz del proyecto de reforma judicial que nos planteó el gobierno y que fue declarado inconstitucional en parte por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Me pareció que el rol del Poder Judicial en un Estado de Derecho era un tema más que interesante para que alguien que tanto sabe de derecho constitucional pueda abordarlo. La realidad es que si yo les digo a ustedes el rol del Poder Judicial en el Estado de Derecho, lo que suena, lo que todos ya se imaginaron seguramente es a un juez, el Poder Judicial, sus atribuciones, la administración de justicia. Y justamente quedó probablemente de lado esta expresión Estado de Derecho. No sabemos muy bien qué es el Estado de Derecho muchas veces. Cualquiera puede decir que un Estado es una comunidad políticamente organizada, muchos podrán inclusive entender lo que es la organización política de una comunidad, la designación de gobernantes, la asignación de poder político para que pueda conducir, la determinación de un régimen o sistema político. O sea, no es tan difícil llegar a la conclusión de lo que es un Estado, pero ¿qué es un Estado de Derecho? A veces hay dificultades para entenderlo. Y si no se entiende lo que es un Estado de Derecho, es que no se entiende que las organizaciones políticas pueden nacer al amparo de una Constitución o no. Y si una organización política nace a la luz de una Constitución, los gobernantes que conducen los destinos de esa comunidad van a tener que hacerlo limitando su conducta a esa Constitución. Y si en cambio una organización política nace por fuera de una Constitución, estaremos seguramente en un sistema o un Estado autocrático donde el régimen autocrático, donde la titularidad del poder y el ejercicio del poder están concentrados en unos pocos. No entender entonces qué es un Estado de Derecho nos lleva a veces a no entender bien qué es una Constitución, o para qué está, o cuál es su finalidad. Y por eso es que para evitar que en nombre de la democracia los gobernantes que adquieren legitimación democrática de origen por haber sido votados por el pueblo puedan arrasar con todo en nombre de ese apoyo popular, para evitar que la democracia nos permita decir que el elegido por el pueblo puede no cumplir las normas porque la voluntad popular es más importante que la Constitución, entonces me parece que tenemos que volver a los conceptos fundamentales, reconstituirlos, armarlos otra vez y empezar un proceso de culturización cívica que probablemente lleve algunos años, pero alguna vez hay que hacerlo. Para volver a estas fuentes y hablar de estas cuestiones importantes es que acudimos a los que más saben, y uno de ellos, por supuesto, es el doctor Vanossi. Yo voy a leer la disposición en virtud de la cual esta Casa de Estudios lo va a designar profesor honorario, y aquí quedan entonces explicitados sus antecedentes. Disposición número 1, Buenos Aires, 15 de abril de 2013. Vistos los antecedentes académicos y científicos del profesor doctor Jorge Reinaldo Vanossi, considerando que obtuvo el título de abogado en la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor, que es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de 3 universidades nacionales, Buenos Aires, La Plata y del Litoral, con tesis sobresaliente, que recibió el título de doctor honoris causa de la Universidad Católica de Salta, que recibió también diploma de honor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Tel Aviv y fue designado profesor distinguido en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es miembro de 4 academias nacionales de Buenos Aires, de la de Derecho y Ciencias Sociales, de la de Ciencias Morales y Políticas, de la de Educación y de la Academia Nacional de Ciencias, que también es miembro de 2 academias reales de España, Jurisprudencia y Ciencias Morales y Políticas. También pertenece a las análogas de Chile, Brasil, Ecuador y Colombia, que fue titular de Derecho Constitucional y de Derecho Político en las Universidades Nacionales de Buenos Aires y La Plata, en la última de las cuales es profesor honorario, que fue secretario académico de la Universidad de Buenos Aires y director del Instituto de Derecho Constitucional de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y del análogo instituto de la Universidad Nacional de La Plata,
que es presidente honorario del Instituto de Derecho Público de la Universidad del Litoral, que es autor de 16 libros y más de 300 ensayos sobre temas de derecho público publicados en diversos países del mundo. Ha sido presidente de la Federación Argentina del Colegio de Abogados, del Instituto Argentino de Estudios Legislativos y de la Asociación Argentina de Derecho Comparado, que ha ejercido funciones en los 3 órganos de gobierno de la Nación: Congreso, órgano ejecutivo y judicial, que en el ámbito legislativo fue 4 veces diputado nacional. Presidió la Cámara de Diputados de la Nación y fue 2 veces su vicepresidente. También presidió en dicha Cámara su Comisión de Asuntos Constitucionales. Recibió el Premio Conex de Platino al mejor legislador de la década, 1983-1993, que se desempeñó como ministro de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación en el año 2002, que en el Poder Judicial ha sido conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia, que es consultor honorario de la Procuración General de la Nación y secretario general del Consejo Nacional Económico y Social. En el orden internacional fue presidente de la Federación Interamericana de Abogados, del Comité Jurídico Interamericano, órgano de la Carta de la Organización de Estados Americanos, OEA, y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional, que fue presidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas 2003-2005 y presidente actual de la Sociedad Científica Argentina. Por todo ello, el decano y el vicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas disponen solicitar al Consejo Superior de la Universidad la designación del doctor Jorge Reinaldo Banossi como profesor honorario. En atención al pedido del señor decano y de los motivos expresados, el Consejo Superior de la Universidad Abierta Interamericana, por resolución 4163 de 2013, del 19 de julio de 2013, designó como profesor honorario de la Facultad de Ciencias Políticas al doctor Jorge Reinaldo Banossi, en virtud de lo cual se le expiden el presente diploma y medalla conmemorativa. El decano hace entrega del diploma y la medalla conmemorativa. Yo le había comentado al doctor Lonigro que la presentación la hiciera él porque le debemos agradecer la presencia del profesor Banossi al profesor Lonigro. Pero quería resaltar que me resulta muy adecuado que el profesor Banossi se integre además hoy al ciclo de maestros del derecho, porque él fue mi maestro de Derecho Constitucional y quien me evaluó en la mesa examinadora. Así que además de los conocimientos que pude haber recibido, le tengo que agradecer la generosidad al haberme aprobado el examen. A continuación, el profesor honorario dictará su clase magistral titulada El rol del Poder Judicial en el Estado de Derecho. Deseo que mis primeras palabras sean para expresar todo mi reconocimiento y gratitud por este gesto de concederme la categoría de profesor honorario de esta prestigiosa universidad, a la cual ya estoy vinculado desde hace algún tiempo a través de la Cátedra de Derecho Constitucional a cargo del profesor titular, doctor Lonigro, y estaré en adelante más comprometido aún
para seguir colaborando con una facultad a la cual ahora paso a formar parte de su pertenencia. Muchísimas gracias por las palabras tan generosas de los fundamentos de la nominación. Y bueno, como dicen los subtítulos de las películas, cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. Y esto lo voy a aplicar también al tema elegido, que es el Poder Judicial. 2 puntos. No una ilusión, pero sí una esperanza. No la abandonemos. Es decir, que tengamos realmente Poder Judicial y no mera administración de justicia o mero servicio de justicia, como incorrectamente se ha puesto en la Constitución, como si fuera el ABL de la Ciudad de Buenos Aires, o el servicio doméstico, o el servicio del peaje, o cosas por el estilo. No, la justicia es una función ejercida por un poder del Estado. De modo que también para algunas cosas que voy a decir entre líneas, en las cuales no figuran ni nombres, ni apellidos, ni ninguna concretización, también cualquier parecido con la realidad será pura casualidad, ¿o no? El derecho se demora, la justicia parece inalcanzable, los hechos se consuman, la jurisprudencia emite signos cambiantes, sus pronunciamientos no siempre se cumplen, y el pueblo o la sociedad en su conjunto se impacientan. Y por más que coadyuve la tecnología en la aplicación de sus invenciones y sus descubrimientos, la pulseada no siempre está finalmente definida, pues el saldo va transmutándose con el cambio de las circunstancias. Es algo parecido al mito de Sísifo, que los que han leído a Camus lo recordarán, en una lucha despareja, donde las mejorías y las recaídas se sucedían a imagen y semejanza de los caprichos o la de las fatalidades, dejando a la vista las limitaciones que el adelanto científico confronta con la rudeza de la aceleración de la historia. La piedra subía, pero siempre se caía y nunca llegaba a la cima. Así estamos desde el punto de vista de tener un gran poder judicial. La tutela legal de la felicidad, ya lo señalaba Jefferson al redactar la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Los derechos fundamentales eran 4, uno de ellos era la búsqueda de la felicidad, porque consideraba que cubría lo material y lo inmaterial. Y cuando preparó la lápida de su tumba, no quiso que se pusiera ni que había sido presidente de Estados Unidos, ni ministro, ni constituyente, ni embajador, sino simplemente creador de la Universidad de Virginia y autor de la Declaración de la Independencia. Pavada de títulos. Es pues una asignatura insoslayable esa búsqueda de la felicidad dentro de los deberes que asume el ordenamiento en un Estado de Derecho, con los elementos componentes de la democracia constitucional y en el marco del valor social que compromete al Estado y a la sociedad, orientados, ambos, a la protección de un armado de elementos que habrán de operar con miras al altruismo antes que al egoísmo, y a una base de solidaridad que provoca constitucionalmente el preámbulo al incluir entre los grandes fines la defensa y textualmente el bienestar. Toda una concepción humanista de la que no se puede abdicar, y cuando ya estamos en la segunda mitad del siglo XXI, con más razón. No parece casual que justamente sea una norma del texto constitucional, el artículo 43 nuevo, que habilite la acción expedita y rápida de amparo, en ausencia de otro medio judicial más idóneo, para que toda persona se valga contra todo acto u omisión de autoridades públicas o particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegal manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. La norma es maravillosa, probablemente es lo mejor redactado de la reforma del 94. El problema está que somos el único país de América Latina que no tiene una ley de amparo. Tiene un viejo decreto ley de diciembre del 66, hecho trasnochadamente, que es antiamparista y que precisamente entre sus disposiciones prohibía ejercer el control de constitucionalidad a través de la vía de amparo. Cuando en el Congreso se tuvo oportunidad de consensuar milagrosamente una ley de amparo y en la Cámara de Diputados fue aprobada por unanimidad en general y por unanimidad en particular, cosa extraña sin que nadie pidiera ninguna modificación, y toda la Cámara se levantara a aplaudir por el hecho de que finalmente teníamos por lo menos media sanción, ocurrió que pasó al Senado y allí está esperando todavía desde el 2006
porque a alguna senadora no le gustó que hubiera una ley de amparo. Si hay un derecho concreto y si éste reviste el carácter de un derecho subjetivo, en el sentido más estricto de la expresión, derecho subjetivo, es obvio que está expedita la vía judicial para alcanzar la protección debida, con la posibilidad de que si fuera menester eliminar un obstáculo normativo causante del daño, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Párrafo final de este artículo 43. Al respecto, Kelsen hablaba del derecho subjetivo en sentido técnico, entendiendo por tal un derecho consistente en un poder jurídico otorgado para llevar adelante una acción por incumplimiento de la obligación. Este jurista, quizás el más grande del siglo XX, en mi modesta opinión, sostenía que un derecho fundamental o la libertad básica solo constituye un derecho subjetivo en el sentido de un poder jurídico, cuando el orden jurídico otorga al individuo que es afectado por la ley inconstitucional un poder jurídico para iniciar con una queja el procedimiento que conduce a la supresión de la ley inconstitucional. Y concluía Kelsen afirmando: solo cuando el individuo tiene el poder jurídico de suscitar la eliminación particular o general de la ley que por su contenido lesiona la igualdad o libertad constitucionalmente reconocida, el derecho de libertad fundamental constituye un derecho subjetivo del individuo. Es decir, solo en ese caso. Actualmente, pues, estamos en el periodo de la protección erga omnes de los derechos, es decir, frente a toda persona, sea pública o privada. La potencia de la protección quedó acentuada a partir del legendario caso Siri, y en dicha oportunidad se consideró que, teniendo en cuenta el carácter y la jerarquía de los principios de la Constitución relacionados con los derechos individuales, correspondía apartarse de la doctrina tradicional de la Corte que relegaba al trámite de los procedimientos ordinarios la protección de las garantías no comprendidas estrictamente en el habeas corpus. En este histórico fallo se destacan dos doctrinas de la Corte de innegable valor. A, que basta la comprobación inmediata de que la garantía constitucional se haya restringida sin orden de autoridad competente y sin expresión de causa que justifique la restricción, para que aquella sea restablecida por los jueces, en plural, en su integridad, aún en ausencia de ley. Y B, que las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas en la Constitución e independientemente de las leyes reglamentarias. Bueno es señalar que el artículo 43, al hablar también del juez y los jueces, hace suyo el control difuso de constitucionalidad, que es el nuestro, el sistema americano, donde cualquiera, en un juicio donde esté comprendido y quiere impugnar la norma que se va a aplicar, pueda plantear la inconstitucionalidad, lo cual hace absolutamente innecesario todo intento de crear un tribunal constitucional para vaciar a la Corte Suprema y querer concentrar en un solo cuerpo de designación política y renovación periódica el control de constitucionalidad, cuando la Corte se ha autodefinido como Tribunal de Garantías Constitucionales y como intérprete final de la Constitución. Y tiempo después, un año más, la Corte extendió el amparo a las situaciones en que la atención provenía de grupos de hecho, y en el caso Buosi, a hechos causados por un particular o a otro, siempre que no se encuentre una vía ordinaria adecuada. Aún bajo un gobierno de facto, hay que reconocer que la Corte Suprema dejó de lado el decreto ley de Onganía, por el cual no se podía declarar la inconstitucionalidad por vía de amparo. Y en los dos famosos casos, Autón y Mate Laranjeira Méndez, la Corte prescindió lisa y llanamente del decreto reglamentario. En síntesis, podemos concluir, pues, que son derechos subjetivos los que tienen acción. Son derechos que están garantizados jurisdiccionalmente, es decir, que se encuentran protegidos o tutelados por el ordenamiento jurídico vigente, con lo que se supone que hay jueces, procedimientos y acciones al servicio de ese fin. Como consecuencia de ello, los derechos subjetivos coinciden con una situación jurídica impulsiva del órgano jurisdiccional sancionatorio de la violación. Si no se da esto, no es una declaración de derechos, es una declamación de derechos, pero no hay fuerza operativa para ejecutivizarlo. Los derechos subjetivos son, por lo tanto, derechos garantizados. En tales términos puede decirse que la tutela judicial operativiza el derecho constitucionalmente protegido, al dotar al titular del medio para exigir su reconocimiento, provocando la remoción del obstáculo impeditivo del goce de esa libertad
y eventualmente aplicando sanciones. La Corte incluso no lo ha hecho, pero en el pensamiento kelseniano se agrega como un ingrediente que se remueva al funcionario que ha dictado el acto o se lo sancione disciplinariamente, o se remueva, cualquiera sea el obstáculo, haciendo responsable personalmente como funcionario o como persona privada por la causal dañada. La Corte Suprema ha dado un paso más avanzado en el caso Aladi, sacando de la manga una acción colectiva que todavía no ha sido reglamentada por los legisladores. ¿Y qué acontecerá? Repito, con las medidas cautelares que se las quiere cercenar, retasear, sin darse cuenta que aunque no estuvieran previstas en la ley, que no figuraran en los códigos de procedimientos, las cautelares son una potestad inherente, no implícita, inherente a la función judicial. Y por ser inherente a la función judicial es que no solo los jueces de primera instancia, las cámaras de apelaciones a través de las medidas para mejor proveer, pueden disponer medidas de esa índole. De modo que no importa que alguna ley la impida o la disminuya. Podrán con esa ley hacer lo mismo que hizo la Corte con el decreto ley de Onganía, es decir, prescindir y seguir dictando las medidas cautelares. Es el derecho positivo, comenzando por la Constitución y continuando por la ley, y son los jueces los que dan las diversas medidas de la protección. Como meta siempre está presente el desideratum de una amplia protección para que el derecho se realice. Así lo ha entendido en un fallo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un famoso caso Pérez de Smith, en el cual cita a Jhering, y el párrafo más arcóntico de Jhering es el siguiente: el verdadero valor del derecho descansa por completo en el conocimiento de sus funciones, es decir, en la posibilidad de su realización práctica, la realización práctica del derecho. La función del derecho en general es la de realizarse. Lo que no sea realizable nunca podrá ser derecho. Y sigue en la lucha por el derecho hablando de estos temas von Jhering. Ahora bien, dado que el concepto de propiedad que dimana de la Ley Suprema de la Nación es de una amplitud conceptual mucho más amplia, comprensiva y extensiva que la de la legislación civil y comercial, superando a los derechos reales y a los demás bienes materiales e inmateriales de las personas físicas o jurídicas, puede afirmarse en consecuencia que este derecho es también invocable para y por todas las partes componentes e intervinientes en la mecánica de su protección. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, tiene jurisprudencia al respecto, jurisprudencia que por decisión de nuestra propia Corte Suprema, a partir del caso Giroldi, es de aplicación obligatoria y que crea una protección amplísima del derecho de propiedad que, por supuesto, luego depende de la buena voluntad de los Estados cumplirla o no cumplirla cuando se llega a la Corte Suprema. Pero en el caso de Perú, en que hubo una confiscación del 54% de las acciones de una empresa privada por Fujimori, llegado el caso a la Corte Interamericana, la Corte ordenó devolver las acciones, indemnizar el daño causado, el lucro cesante, el daño moral y además obligar a que el gobierno peruano procesara a los funcionarios que habían sido autores de esa medida. Esta es una de las causales, no la única, por las cuales Fujimori sigue preso. Cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. Segunda parte. Asimismo, cabe tener en cuenta que si la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio a la que puede acudir el juez de cualquier instancia, cuando no encuentre forma alguna de poner en armonía ambas normas, la superior y la de menor jerarquía, en el caso de actos internacionales que entren en conflicto con normas nacionales, corresponde respetar el precepto del artículo 27 de nuestra Constitución, según el cual es menester inexorablemente que esas relaciones externas estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución. Y cabe aclarar que el artículo 27 no fue susceptible de reforma porque está en la primera parte de la Constitución. De tal manera se desprende que en el caso de conflicto o contradicción debe entenderse que al aprobarse ese acto externo, tratado, convención, pacto, lo fue con una reserva implícita que priva de jerarquía constitucional a la norma o a la parte de la norma, atento a que en las condiciones de su vigencia, como dice nuestra Constitución, medió esa reserva que se nutre directamente del artículo 27 de la Ley Suprema Nacional.
esta interpretación es coherente con otra aclaración muy cierta que formulara la Academia Nacional de Derecho el 25 de agosto del año 2005, cuando precisara que el artículo 75, inciso 22, que es donde está toda la jerarquía constitucional de los tratados, establece que esos tratados y convenciones de derechos humanos que allí se mencionan, siempre que cumplan 3 requisitos tendrán esa jerarquía. Primero, en las condiciones de su vigencia, es decir, puede haber cláusulas interpretativas o reservas que el Ejecutivo o el Congreso hayan introducido al aprobar esos pactos. Segundo, que no deroguen ningún artículo de la primera parte de la Constitución, o sea, 35 artículos iniciales. Y tercero, solo pueden tomarse como complemento de los derechos y garantías constitucionales para la interpretación de los mismos, es decir, para ampliar, pero no para retasear. Tanto es así que en el seno de la Convención Constituyente de 1994, que aprobó la reforma hoy vigente, la Comisión de Integración y Tratados Internacionales había redactado un proyecto por el que daba primacía absoluta a los tratados por sobre el derecho interno, es decir, que establecía una especie de suprainternacionalismo, pero fue cambiado por el texto que ahora está vigente. Y este, obviamente, tiene una redacción muy distinta a la del proyecto de aquella comisión. Es decir, que tienen jerarquía constitucional, pero no tienen una supralegalidad supraconstitucional. Tercero, el llamado Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana, aprobado en 1969, que tiene vigencia en la Argentina, en su capítulo 3 sobre derechos económicos, sociales y culturales, incorporó y protegió esos beneficios, estableciendo en el artículo 26 la línea del desarrollo progresivo, desarrollo no instantáneo, progresivo, al disponer que, cito, los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas sobre las distintas materias contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados. Disposición esta que complementa a la incluida previamente en el artículo 28 de la Declaración Universal, que también cito: toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Esta doctrina de la progresividad, para lograr la plena efectividad, progresividad, efectividad de los derechos, también ha quedado estampada en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que estipula en uno de sus artículos el compromiso a adoptar medidas con ese fin, cito, hasta el máximo de los recursos de que disponga cada Estado. Según este pacto, a tenor de su artículo 12, se debe tener en cuenta, primero, que los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de su salud física y mental. Para el caso argentino, también vale otro artículo de ese pacto, el 28, habida cuenta de nuestra forma de Estado, que es un Estado federal, compuesto por 24 unidades, 23 provincias más la Cava, puesto que dispone lo siguiente: las disposiciones del presente pacto serán aplicables a todas las partes componentes de los Estados federales sin limitación ni excepción alguna. O sea que nuestras provincias también tienen que cumplir los pactos. Y recientemente, y no está todavía publicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano que interviene previamente a la Corte Interamericana, ha decidido que las recomendaciones de la Comisión tienen carácter imperativo para todos los jueces de un país, sean nacionales o provinciales, lo cual llevaría, por ejemplo, a que en materia de previsión social, en materia jubilatoria, tuvieran que cumplir en nuestro país las disposiciones en virtud de las cuales no corresponde llevar por instancias sucesivas hasta el fin de los días de la vida del jubilado, que no va a poder cobrar su reajuste o su beneficio, como ocurre en cientos de miles de casos que están pendientes de resolución. Cuarto, de los densos contenidos de este verdadero tratado de la protección de la vida desde la perspectiva jurídica, se desprenden condiciones insoslayables con un par de conceptos esenciales cuya presencia es un testimonio más de la estrecha relación que une al derecho privado con el derecho público, toda vez que no es admisible la prescindencia de la aplicación y el sustento de las creaciones legales
al margen de conceptos tan arraigados como son los de la seguridad jurídica y del orden público. Voy a tratar de referirme en una visión así en escorzo, panorámicamente, a ambos. En su viejo manual de Derecho Constitucional, mi maestro Carlos Sánchez Viamonte decía que para la manifestación de la personalidad y para su pleno desarrollo se necesita un conjunto de condiciones que consagren su inviolabilidad. A este conjunto de condiciones se le llama seguridad y corresponde a una cualidad esencial de la persona humana que es la dignidad. Eso decía Sánchez Viamonte. Es decir, que el concepto de seguridad está asociado a la dignidad de la persona humana y consiste fundamentalmente en un conjunto de condiciones. Traducido esto a un lenguaje más primario, nos permitiría señalar que la seguridad es como la atmósfera. Tener seguridad es contar con condiciones atmosféricas que permitan desde la oxigenación hasta la posibilidad de la supervivencia, es decir, todo aquello que hace a las condiciones de vida, es mi opinión. Es el oxígeno indispensable para sostener la vida humana en un ambiente de vigencia constitucional en el más pleno y abarcativo sentido de la expresión, la complementación de los poderes con las garantías de las libertades. Es decir, sin oxígeno no hay vida, sin seguridad no hay goce posible de la libertad. La seguridad como especie tiene muchas acepciones que las hemos conocido, las escuchamos con frecuencia y las que más nos preocupan en este momento son dos. La seguridad personal, por no hablar de la inseguridad personal lisa y llanamente, basta con leer los diarios o prender la televisión, y la seguridad jurídica, que también tambalea más allá de lo admisible por la lógica o por la geometría. Da pena escuchar que uno de los más altos voceros de la economía del país, al ser interrogado sobre el tema de la seguridad jurídica, contestara textualmente de la siguiente manera: cada vez que me mencionan esa expresión, seguridad jurídica, siento asco. Esto no fue desmentido ni tampoco motivó mayor comentario. Pero también existe el concepto de seguridad social, también se ha hablado de la seguridad nacional, también se ha hablado de la seguridad pública, también se ha vinculado el concepto de seguridad con la defensa nacional, a la cual alude el preámbulo de la Constitución. En fin, se puede ofrecer un abanico bastante vasto y abarcativo de las distintas aplicaciones de la idea general de seguridad. El concepto y la idea de seguridad van unidos a ciertos términos. Basta mirar el diccionario de la lengua española de la Real Academia, como el de certeza, confianza, distancia de todo peligro, algo cierto, algo indubitable, como así también a la noción de firme, constante y que no está en peligro de faltar o de caerse. Es decir, por seguridad no se puede equivocar uno, se sabe qué es lo que quiere significar. Vayamos directamente al concepto de seguridad jurídica, que es al que más podemos, desde el punto de vista de nuestra modesta formación, aportar algunas reflexiones. Es importante comenzar con una mención de la incidencia que la seguridad jurídica reviste en los procesos económicos. Ya Max Weber, el padre de la sociología moderna, ponía como meridiano de la época anterior y posterior a la Revolución Industrial el crear suficiente seguridad jurídica, especialmente en la nota de la previsibilidad. Poder conocer anticipadamente las consecuencias de los actos jurídicos era la condicio sine qua non para que la acción humana se pudiera desplegar libremente. Puede decirse, sin temor a equívocos, que la explicación del gran crecimiento del capitalismo en Occidente tiene un gran nexo y una gran relación con las condiciones en las que se desenvuelve la seguridad jurídica. Esto hoy en día es inobjetable. Es evidente por sí mismo y su garantía, según Max Weber, ¿quién es el garante de la seguridad jurídica? El juez, los jueces. Cabe sostener entonces que si no puede concebirse el nacimiento y el desarrollo del capitalismo como no sea en el marco de un Estado que garantice plenamente las condiciones de desenvolvimiento del capital, es evidente que un capitalismo futuro requiere para su subsistencia el afianzamiento de dicha condición. Es más, todos los estados que han querido avanzar en el terreno económico han tenido que afianzar la seguridad jurídica tanto en el interior como para las inversiones provenientes del exterior. Por ello, la situación puede definirse con la siguiente ecuación: a mayor seguridad jurídica, mayor posibilidad de desarrollo económico futuro. Sin lo uno no viene el otro. A efectos de lo cual no puede soslayarse la intervención fundamental que debe tener el Estado en la cuestión,
habida cuenta que modernamente no puede entenderse un sistema económico que no repose en reglas claramente establecidas para el comportamiento de los agentes económicos. Lo contrario sería suponer que puede existir un capitalismo sin reglas, sin leyes, casi diríamos un capitalismo salvaje, y esto no se compadece con las necesidades del mundo actual tan interdependiente. Por ello, aparece primigeniamente vinculada con las garantías de la persona frente al Estado, para aventar todo resabio de despotismo o absolutismo, y se extiende simultáneamente la seguridad a la propiedad, como al resto de las libertades positivas del hombre, a todas. Siempre debe tenerse presente que la consolidación de la seguridad y de la seguridad jurídica en particular no puede ser solo una política de Estado, pues se trata de algo más que una política de Estado. Es la base misma del Estado de Derecho en un régimen constitucional. La sociología se ha ocupado de este tema en vinculación con el derecho, que la clave de bóveda para interpretar ese gran crecimiento a partir de la Revolución Industrial ha sido precisamente la seguridad jurídica. Este principio comúnmente llamado regla de la predictibilidad o de la previsibilidad es uno de los rasgos definitivos y definitorios del concepto que nuestra Corte Suprema de Justicia, no de ahora, sino de mucho tiempo atrás, lo ha dicho y lo ha reiterado, connotándolo con un rasgo esencial del Estado de Derecho. Los anglosajones han hablado del rule of law y también de la seguridad jurídica en distintas denominaciones o con distintos alcances, pero estamos sin duda ante un conjunto de términos que convergentemente apuntan hacia lo mismo. ¿Y qué decía nuestra Corte Suprema? Lo decía hace ya muchos años, por ejemplo en el año 1922 en el famoso caso Horta, y lo repitió después de 1960 por unanimidad en el caso Aval, al que citamos por lo tajante de la terminología utilizada por la Corte. Decía, refiriéndose precisamente a la negación de la seguridad jurídica, que es la inseguridad. Cito, entre comillas, su rasgo típico es el auge de la arbitrariedad estatal, o lo que es lo mismo, la quiebra de la previsibilidad en lo concerniente al ejercicio del poder público, y agregaba la Corte. Únicamente la respetuosa observancia del Estado de Derecho en cuanto supone un Estado cuyas potestades son limitadas y se hallan sujetas al deslinde de las competencias fijadas por la Constitución, garantiza una estabilidad calculable de las relaciones entre gobernantes y gobernados. Y finalmente la Corte fulminaba a lo esencialmente imprevisible de los excesos que van más allá del concepto de la seguridad jurídica. Esto, ¿quiénes lo firmaban? Jueces como Villegas Basavilbaso, Arauz de la Madrid, Luis María Boffi Bollero, eminencia de la Corte, Julio Llanarte, otra notabilidad, Pedro Averasturi, Ricardo Colombres, Esteban Imas. Es decir, la unanimidad de la Corte. No era un voto aislado, no era un impronto del momento, era un valor entendido. En resumen, ¿qué se requiere para que se configure en cualquier materia la seguridad jurídica? Se requiere por lo menos la reunión de algunas condiciones necesarias y suficientes. Puede haber, por supuesto, otras más, que a mayor abundamiento favorezcan y enriquezcan el marco protector. Nos referimos a un marco legal preciso y estable. Son dos cosas. El cuadro normativo tiene que estar muy claramente determinado en cuanto a la certidumbre, a la certeza del derecho aplicable. Materia fiscal, por ejemplo. Esto no existe en este momento en la Argentina, por la enorme confusión derivada de una legislación que realmente ni aun los expertos, y me refiero a los expertos en seguimiento jurídico, han podido monitorear sin pestañear hasta el último detalle, porque ha parecido realmente una parte de una novela policial. Materia fiscal, actos jurídicos contractuales, materia aduanera, etcétera, etcétera. En segundo término, deben ser además estables, no pueden cambiar todos los días, no pueden estar sujetos a nuevas negociaciones, a nuevos vetos, a nuevas propuestas, porque obviamente el proceso económico y científico que involucra los hechos tecnológicos requiere tiempo, además del espacio jurídico y del espacio económico. Ralph Dahrendorf, gran politólogo de origen alemán, que adquirió después la nacionalidad británica y llegó a ser increíblemente miembro de la Cámara de los Lores, señalaba, discípulo de varios filósofos y pensadores ingleses, precisamente que junto con la independencia de un juez está el requisito de la claridad y la estabilidad de las normas. Eran los dos recaudos que él ponía para el rule of law: independencia del juez y estabilidad de las normas. Entonces,
para que se pueda operar un crecimiento adecuado en nuestra parte del continente, se requiere, cito, contemplar necesariamente la estabilidad de las relaciones jurídicas de modo de no soslayar la imprescindible previsión de riesgos que se tienen en mira al contratar y realizar inversiones. Los riesgos que se tienen en mira al contratar y realizar inversiones. ¿Quién dijo esto? Esto lo ha dicho la Corte Suprema en el caso Luna, no hace mucho, y por ello, hace 10 años, y por ello ha anticipado todas las posibilidades de violación de la seguridad jurídica y ha advertido sobre los riesgos siguientes y subsiguientes que a ese acontecer le siguen. Un maestro de la historia económica argentina, como es Roberto Cortés Conde, tiene dicho en su libro, con un cálculo aproximado, pero muy creíble, muy veraz, que si un inversor, un emprendedor argentino o extranjero, visitante o estable, o doña Rosa que sacó la plata del colchón y decide hacer algo, poner una tienda o lo que sea, un kiosco, necesita saber si esas reglas del juego que están en vigencia van a durar. Si el juego es normal y hay seguridad jurídica, el cálculo es a 20 años. En 20 años se amortiza el capital invertido, se hace el ayornamiento, el mantenimiento, la renovación de los equipos y se gana lo que se pretende ganar legítimamente, en 20 años. Si las reglas del juego se cambian cada 2 años, como ocurre más o menos en nuestro país, en 2 años hay que ganar todo lo que en 20 años se quisiera ganar. Por lo tanto, o cae la calidad del producto o el capital se fuga a otro lado. Quinto, en cuanto al alcance del cliché del valioso concepto de orden público, y esto es una pieza fundamental que no está suficientemente advertido el peligro que se corre con el concepto de orden público, que es tan valioso en sí mismo. Ahora todo es de orden público. Entendido como un núcleo jurídico indisponible e inderogable por las partes, es bueno ponderar que puede ser tan perniciosa su ausencia como su abusiva invocación por parte del legislador. Partimos de la base que en cuanto se refiere a los preceptos constitucionales, todas sus normativas están revestidas del blindaje que le otorga su condición de normas de orden público. Hasta una coma o un punto y coma puede cambiar el significado de la Constitución si se prescindiera de ella. Ha ocurrido con el artículo 23. Los romanos lanzaron la consigna Salus Populi Suprema Lex Est, la salud del pueblo es la suprema ley, y a partir de allí la invocación de esa primacía fue puesta al servicio de múltiples causas o propósitos con el objeto de justificar y convalidar una apreciable variedad de decisiones y de normas que eran sancionadas con el objeto de afrontar y resolver situaciones excepcionales o enfrentar casos rodeados de circunstancias especiales. Puede estimarse que esta supranorma, el orden público del derecho romano, es uno de los antecedentes lejanos de las normativas que a través de los años han conducido a la inquietante frecuencia de la aplicación de un derecho emergencial, como se lo llama ahora, convirtiendo en habitual la vigencia jurídica prevista para las hipótesis extraordinarias, casos de crisis o estados de necesidad que superan en gravedad y consecuencias a los meros siniestros o accidentes. Ahí sí. La invocación del carácter de orden público que se asigna por el legislador a algunas de las normas que sanciona registra pues una hoja de ruta que denota un recorrido de gran longitud. Desde el punto de partida de las leyes de orden público restricto o ceñido hasta el extremo de las leyes y decretos de emergencias totales y atemporales, es decir, permanentes. Tenemos leyes de emergencia que vienen del 2001, 2002. El alargamiento y frecuencia con que se apela a calificar de orden público a más y más preceptos jurídicos de derecho positivo obliga a pensar si no estamos asistiendo a una transmutación de las instituciones en juego, habida cuenta de la ocurrencia literaria de ese gran escritor que es Umberto Eco, cuando detecta el hecho de que, cito, de tanto invocar la crisis, hemos conseguido hacer entrar en crisis al concepto mismo de crisis. No es un juego de palabras, es una triste realidad. Por ejemplo, la ley de abastecimiento tiene muchos más años, con cláusulas penales que están derogadas, porque las delegaciones legislativas caducaron y se pretende seguir aplicando penalidades sobre la base de una no norma, una norma que ya no existe. En fin, en la cuestión que consideramos, el problema consiste en una inversión de términos. Clásicamente se ha distinguido entre las limitaciones normales y permanentes, a las que los derechos son sometidos por vía de sus normas reglamentarias, ya que no se reconocen derechos absolutos, todos son relativos, pues una pretendida dimensión absoluta revelaría una concepción antisocial.
siempre que las limitaciones a su ejercicio respeten el principio de razonabilidad y el de la inalterabilidad de sus contenidos sustanciales, como surge del poder reglamentario en el artículo 14 y del artículo 28 en cuanto a la no alteración de la sustancia. Mientras que, por otro lado, las limitaciones anormales, es decir, las emergencias, toda emergencia, eran consideradas transitorias, o sea que su duración cesaba al culminar la crisis causante de la excepcionalidad. La realidad actual indica que lo anormal pasa a convertirse en normal o a ser tratado como tal, y que lo transitorio se transforma en permanente o a extender esa vigencia aunque hayan finiquitado los hechos motivantes de la ley especial. El resultado de intervertir los términos es que la novación provoca una seria turbación en las relaciones que el derecho regula entre los particulares y las relaciones entre esto y el Estado. En tiempos de la República, la Corte Suprema, en un famoso caso Mango versus Traba, declaró la finalización de una ley de emergencia por cuanto había terminado la Primera Guerra Mundial y la dificultad de locaciones que había estaba superada. Es decir, la ley seguía, pero no podía aplicarse. La Corte la consideró ya una prolongación inconstitucional. Eso lo hizo una Corte. Lo importante es que lo puedan hacer otras Cortes y otros jueces declarando la inconstitucionalidad de emergencias que fueron dictadas para otras circunstancias y con otros alcances, sin perjuicio de que si hay nuevas emergencias, haya normas previstas, pero específicas para una nueva emergencia. Si los órganos de control de la constitucionalidad, es decir, los jueces, y son siempre los jueces, y volvemos a los jueces, no ponen coto a los abusos o no aclaran cuál es el límite al que pueden llegar las limitaciones que se imponen a los derechos y libertades, estaríamos abriendo las válvulas de contención para caer en el plano del uso de los poderes extraordinarios al del abuso, del uso al abuso. Y es sano recordar, para no incurrir en desmemoria, que el abuso se denomina la suma del poder público y recibe una condena fulminante que previeron los constituyentes, ya en 1853, en el artículo 29, que sigue vigente aunque no se aplica. Es de un alto riesgo desoxigenar la atmósfera de la supralegalidad constitucional de un Estado. Mesmerizar, quiere decir virtualizar el Estado de Derecho, convertirlo en una cosa puramente virtual y sus reglas vinculantes, es jugar con el fuego e incinerarse en la misma pira que ya consumió a muchos aprendices de brujo. La historia está llena de precedentes. Sepamos elegir entre los que acompañaron el pleno respeto a la juridicidad. La pendiente de la anomia registra lejanos ejemplos de mal ejemplo, o sea, de argucias legales, que luego de una tímida práctica original surtieron un progresivo efecto dominó, hasta culminar con el efecto tragicómico del brujo devorado por el monstruo que él mismo había creado o ideado. No es la primera vez que ocurre. ¿No será que así plantamos la semilla germinal allá lejos de hace tiempo? Con la breve pero tan picaresca frase de las autoridades coloniales del virreinato, que al recibir determinadas instrucciones de la metrópoli estampaban al pie, se acata pero no se cumple. Formulamos la pregunta. Ya varios han dado respuesta a esta pregunta. Nino en su famoso libro sobre estos problemas y muchos otros, Juan Agustín García al escribir en La Ciudad Indiana. Mi respuesta es que el berenjenal o aquelarre con que ha llegado a configurarse nuestro sistema legal tiene hondas raíces que provienen de bases culturales muy difíciles de erradicar. Coincidimos con Talcott Parsons en que la anomia se ha convertido en uno de los pocos conceptos verdaderamente centrales de la ciencia social contemporánea. El concepto tiene antigua raigambre, ya Heródoto, Tucídides, el Antiguo y el Nuevo Testamento, Platón, entre otros, sin utilizar ese nombre, pero sí en el idioma respectivo, el de los griegos en su caso, y si bien estuvo ausente en los temarios de la Edad Media, luego fue rescatado por William Lambardet para señalar la ausencia de normas o reglas. Anomia es ausencia de normas o reglas, 1635. Pero la Real Carta de Ciudadanía de esta expresión le pertenece a Emil Durkheim a partir de su obra de la visión del trabajo social, 1893, casi paralelamente con su colega y compatriota francés Jean-Marie Goujon en su estudio The Non-Religion of the Future. Tiempo después, la sociología lo aproxima a la idea de un quebrantamiento completo del orden normativo, aunque para autores como Robert Merton
la anomia no implica falta de normas, pues un grado mínimo de quebrantamiento no llega a constituir un estado de anomia, si bien distingue grados que van de la anomia simple a la anomia aguda. Asimismo, los estudiosos del tema advierten que tanto la anomia puede abarcar más a ciertos sectores sociales que a otros. Exacto, afecta por lo general a los más débiles. También el fenómeno puede acontecer con relación a usos, a costumbres o a leyes que entren en estado anómico, llegándose a una situación de anomia aguda cuando se toca el punto extremo de la desintegración del sistema de valores. Desintegración del sistema de valores. Allí ya no se respetan los valores. Todos coinciden en que un nivel elevado de anomia da paso a graves estados de angustia, ya sea individual o social, con notas de frustración, desesperación, desviación de conductas y finalmente la desorganización social. No siendo fatalistas, no lo soy, es dable admitir que cabe revertir un largo proceso cuyos costos son elevadísimos si los mensuramos en los términos de la seguridad jurídica y la calidad institucional. Pero sería factible, estimados amigos, emprender a la manera de un New Deal, un nuevo trato, el camino inverso al del ya agotado proceso devaluatorio de la legalidad, iniciando una práctica de efectivo acotamiento del fácil y frívolo uso del orden público como una marca registrada que se destina para poner en suspenso el ejercicio de la autonomía de la voluntad, libertad esta protegida por el artículo 1197 del Código Civil y demás normas afines. De esa manera quedaría reservada la categorización de orden público para aquellas materias, temas y cuestiones atinentes a la regulación de las relaciones que por su trascendencia moral y social deben tener carácter imperativo, normas imperativas, o sea, indisponibles para la sola voluntad de las partes. Los issues tradicionales y consabidos que se han sometido al régimen vinculante del orden público nunca fueron discutidos. Los delitos penales, orden público. Capacidad de las personas, orden público. Seguridad social, orden público. Gran parte del derecho laboral, orden público. Pero la controversia aumenta en forma directamente proporcional a la sumatoria de una cantidad de nuevos contenidos hasta colmar a la enésima potencia, la más febril de las imaginaciones. Como dice Gabo García Márquez, América Latina tiene sitios donde la realidad supera la más febril de las imaginaciones. Con ese ritmo de engorde acelerado de la sanción de leyes de orden público, la excepción se ha convertido en regla y en manifiesta contradicción con la filosofía que la inspira. Resulta que el libre juego de la autonomía de la voluntad ha pasado a ser una excepción que con bastante frecuencia no solamente lesiona la libertad contractual, sino que avanza en perjuicio de derechos adquiridos y hasta la negación misma del efecto de sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada, cosa inconcebible, pero que la conocemos de cerca. No es un dato menor que la asignación de carácter de orden público se ha vulgarizado tanto que paradójicamente ha devaluado la fuerza preeminente que en su acepción tradicional contribuye a asegurar el sometimiento de intereses sectoriales a los intereses generales, o sea, la precedencia del bien común, muy generalmente titularizado por la mayoría del pueblo, sobre privilegios faccionales o de grupos de presión o grupos de tensión que son minoritarios, pero que así obtienen beneficios especiales que son repugnantes, no solo con la igualdad ante la ley, sino también, a la postre, resultan una burla a la posibilidad de concretar una igualdad de oportunidades. ¿Quiénes pueden declarar la inconstitucionalidad del orden público? En un párrafo, en un artículo o en toda una ley, los jueces. Otra vez desembocamos en el Poder Judicial. Por último, en síntesis, ante el cuadro de situación que en la actualidad ofrece la comparación entre el ex ramillete de normas de orden público que formaban parte del repertorio legislativo y el bosque frondoso y enmarañado de una plétora de disposiciones imperativas e indispensables que hoy encontramos por doquier, se pueden anotar ciertas conclusiones. Primero, que si se quiere evitar el desgaste del concepto o noción de normas de orden público, es menester evitar el uso dispendioso de una calificación reservada para la preservación de un interés social superior que al aplicarla ocasiona un angostamiento de la órbita de la autonomía de la voluntad, a tal extremo que si todo el espacio llega a ser ocupado por la imperatividad, pues entonces desaparecería esa categoría. Ya nada merecería tal adjetivación, pues no habría diferenciaciones al respecto. Dicho con otras palabras, si todo es de orden público, nada es de orden público, ya que todo sería pasible de un mismo rango normativo.
En un caso así, las libertades y los derechos equivaldrían a meras permisiones o habilitaciones concedidas graciosamente por el detentador del poder. Algo así figuraba en los diccionarios soviéticos con la palabra svoboda, que equivale a libertad en una traducción literal desde las lenguas eslavas, pero que consistía en una mera licencia. Segundo, la utilización demagógica de estos términos con el fin de rankear el ranking, más ventajosamente la imposición de contenidos jurídicos, es una herramienta legislativa que puede ser inducida seduciendo al legislador para volcar su voluntad en la sanción de normas que, desprevenida e inadvertidamente, surten los efectos buscados en pro de una parcialidad muy interesada en ellos y en perjuicio o menoscabo de lo que resultaría más beneficioso para la generalidad o universalidad. Dicho esto de otra manera, la vigorización jurídica que aporta la nota de orden público en la taxonomía de las normas puede ser, en algunos casos, el objetivo perseguido a través de la maquinación de un lobby para poder, por ese medio influyente, alcanzar un triunfo en la competencia entre agentes que representan intereses contrapuestos. La figura del lobby la conocemos vastamente. Tercero, hace más que medio siglo